El camión avanzó con lentitud. Cada metro era una tortura. No me atreví a mirarla de nuevo, pero sentía su presencia, un silencio que aplastaba. Hay un tipo de cansancio que solo te da los domingos por la noche. No es el bueno, el de después de una fiesta. Es un agotamiento pesado, mental, el cansancio de saber que tienes que volver a empezar. Para mí ese cansancio siempre tenía el mismo escenario, la Capu. Cada fin de semana hacía el mismo viaje para ver a mi familia y regresaba en el último camión pasadas las 10 de la noche. Esa noche en particular, el frío de octubre se sentía, no traía mucho dinero, así que mi única opción era tomar el ruta. El andén estaba casi desierto. El ruta llegó. Me tocó subir al que es doble. Adentro el olor era el de siempre. Plástico, desinfectante barato. Me senté solo, del lado de la ventana, y me puse los audífonos. Mi destino era Arboledas. De las últimas paradas, el viaje iba a ser largo. El articulado arrancó. Me recargué contra el cristal, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas. Las primeras estaciones pasaron en un murmullo robótico. Terminal Capo, Boulevard Norte. Yo solo quería llegar y dormir. Fue en la estación del Mercado Hidalgo donde subió él. Era un tipo normal, de unos 40 y tantos. Se sentó varias filas detrás de mí. Lo vi de reojo y luego lo ignoré. Supuse que se puso a ver su celular, lo de siempre. Seguí en lo mío, con la música medias cabeceando. Fue al pasar el Boulevard 5 de Mayo que giré la cabeza hacia la ventana, y ahí, en el reflejo oscuro, fue donde lo vi. Vi mi propio contorno, los asientos vacíos y el reflejo del hombre que acababa de subir. Pero algo estaba mal. En la vida real, el tipo estaba sentado de lado, con la cabeza gacha, pero en el reflejo del cristal el hombre estaba de frente, mirándome. Aparté la vista de inmediato. Me dije que era una tontería, un juego de la luz, el cansancio. Tenía que ser el cansancio. Volteé directamente por encima de mi hombro. Y sí, ahí estaba el señor, tal como lo había visto, dormitando, con la cabeza caída y los audífonos puestos. Respiré hondo, sintiéndome un poco estúpido, pero cuando volví a mirar la ventana el reflejo seguía ahí, inmóvil, y ahora juraría que estaba sonriendo. No supe qué pensar. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Intenté concentrarme en mi música, subirle todo el volumen, pero era inútil. Sentí esa mirada del reflejo, clavada en mi nuca. Era una sensación física, como una corriente de aire. La voz robótica anunció: niños héroes. Me obligué a mirar de nuevo. Tenía que hacerlo. El reflejo seguía ahí, pero ahora era peor. La sonrisa se le había estirado más, demasiado, como si la boca le fuera a llegar a las orejas. No era algo humano. Entonces levantó una mano y me saludó con una lentitud burlona. Saqué el celular con la idea absurda de tomar una foto. Abrí la cámara, pero mis manos temblaban. Apagué la pantalla de inmediato, y en la superficie negra del teléfono, por una fracción de segundo, vi su cara reflejada, sonriendo.
Esto no es real, me repetía. Me froté los ojos con fuerza. Miré de nuevo al hombre de verdad. Seguía igual, roncando suavemente. Era un simple pasajero, pero su reflejo no era él. Era otra cosa, algo que estaba metido ahí, en el vidrio. Y lo peor estaba por llegar. Mientras cruzábamos la estación Las Torres, volví a mirar la ventana. La figura del reflejo ya no estaba sentada, estaba de pie, justo detrás de mí. Pude ver su contorno oscuro pegado a mi propia silueta en el cristal, y ya no pude más. Me quité los audífonos. El silencio del vagón me pareció 1000 veces más aterrador. No podía gritar. ¿Qué iba a decir? ¿Que el reflejo de un señor me estaba acosando? La voz metálica sonó de nuevo. Próxima estación, Arboledas. Mi parada, mi salida. Pero al mirar hacia la puerta vi mi propio rostro pálido en el reflejo del cristal y detrás de mí la cara sonriente del otro hombre esperando. El siseo de los frenos fue la señal. Tenía que bajarme, pero sentía que si me movía, la cosa del cristal atravesaría el vidrio y me tocaría. Las puertas se abrieron, era mi única oportunidad. Me puse de pie de un salto. Mantuve la vista fija en el suelo, contando cada paso. Pasé junto a su asiento. Olía raro. Escuché su ronquido suave. Era solo un tipo cansado como yo. Llegué a la puerta y bajé a la plataforma sin mirar atrás. El aire frío me golpeaba la cara. Estaba fuera, a salvo. Las puertas comenzaron a cerrarse y entonces levanté la vista. El hombre seguía dormido en su asiento. El reflejo ya no estaba en la ventana junto a él. Sentí un alivio inmenso, hasta que mis ojos bajaron a la puerta que se cerraba, y ahí estaba, presionada contra el cristal, a centímetros de mi cara. Estaba la cara sonriente, mirándome. Las puertas se sellaron y el autobús aceleró, llevándosela hacia la noche, y me quedé solo, temblando, mirando mi reflejo en los paneles oscuros del parabús. Tuve pánico de ver algo detrás de mí. Nunca supe qué pasó con el señor. Supongo que se despertó en Valsequillo. Nunca supo que su reflejo, o lo que fuera, me acompañó en el viaje más aterrador de mi vida. A veces me pregunto si no lo habré imaginado. Intento convencerme de que fue así, pero desde esa noche no puedo mirar mi reflejo en una ventana sin sentir un escalofrío, y siempre tengo que asegurarme de que soy el único que está ahí. A veces el verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que sabes que no debería estar ahí. Mantén la calma, cronista, porque el siguiente viaje es aún más oscuro. Llevo más de 20 años en la ruta, 20 años de volante, de aguantar de todo. Uno se curte, aprende a no asustarse fácil, o eso creía yo. Esto pasó hace unos años, cuando estaban demoliendo el hospital de San Alejandro. Daba una mala vibra pasar por ahí, ver el puro esqueleto del edificio. Mi ruta es la de los rápidos de San Antonio. Mi última vuelta terminaba tarde. Dejaba la unidad en la base, entregaba la cuenta y me llevaba el camión, ya vacío, para mi casa. Es el mejor momento del día, un silencio que se agradece. Esa noche era como cualquier otra. Terminé y arranqué. El motor con su cascabeleo de siempre, el rechinido de los muelles,
tranquilo. Fue al dar la vuelta por la 11 Sur que lo vi por primera vez. Un parpadeo en el espejo retrovisor, el grandote, un destello oscuro. Lo primero que piensas es una bolsa de plástico. El reflejo de las luces, nada raro. Pero un par de cuadras más adelante, ya no fue un destello, fue una sombra. Una sombra que se deslizó desde los asientos de atrás y hacia los de en medio, como si alguien se hubiera agachado de golpe. Ay, sí sentí un calambre. Se me subió por toda la espalda. Frené un poco, casi por instinto, y aguzé la vista en el espejo. Nada. El pasillo vacío. El camión estaba vacío. Yo mismo lo había revisado. Me dije, a ver, Armando, ya es el cansancio. Traté de pensar con lógica, pero uno conoce su nave. Y ese movimiento no era el camión. Traté de no hacerle caso. Le subí a la radio, pero era pura estática. El ruido nomás me ponía peor. Mis ojos no se despegaban del espejo. Cada farola creaba nuevas sombras que me hacían brincar. Sentía cómo me sudaban las manos al volante. Ya me estaba acercando a la zona del hospital. Las calles se vuelven más solas ahí. Y fue al pasar por un tramo sin luces que las sombras del fondo dejaron de moverse. Se juntaron y se hicieron una sola. Cuando la luz de la siguiente farola bañó el interior del camión, la vi. Ya no era una sombra. Era una mujer, sentada hasta atrás. Estaba pálida. No se le veía bien la cara, pero podía distinguir su silueta delgada, con algo que parecía una bata de hospital. Se me secó la boca. El corazón me empezó a latir tan fuerte que lo sentía en los oídos. Frené de golpe. El camión se sacudió con un rechinido que rompió el silencio. Mi primera reacción fue el coraje que te da el miedo. Le grité al espejo con la voz más dura que pude. Oiga, señora, ya no hay pasaje, ya voy de salida. ¿Por qué no se bajó en la base? La mujer no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Se quedó como una estatua. Le estoy hablando, se tiene que bajar. Volví a gritar, pero nada. Era como hablarle a la pared. Y mientras yo estaba ahí parado, a media calle, empecé a ver hacia dónde iba. Un par de calles más adelante, se veía la silueta destrozada del hospital y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Y comprendí sin saber cómo que ella no iba a mi casa, iba para allá. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Tenía que moverme. Metí la primera, pero la palanca no hacía nada. Yo solo veía para el frente, viendo cómo las ruinas del hospital se hacían más y más grandes a mi derecha. Se sentía como pasar junto a un cementerio. Estaba justo a la mitad de la cuadra, con el esqueleto del edificio a un lado cuando pasó. El timbre de parada sonó con una fuerza que me hizo pegar un brinco. Un sonido agudo que me taladró el cerebro, aunque lo había escuchado millones de veces. Pisé el freno tan fuerte que las llantas rechinaron. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. El pasillo estaba vacío. La mujer se había ido. No hizo ni un ruido. Simplemente ya no estaba. Por un momento dudé si de verdad la había visto. Pero ese timbre, el timbre fue real. No esperé más. Arranqué sin mirar atrás, con el pie a fondo.
No me importaron los baches. Conduje sin parar hasta llegar a mi casa, con el temblor metido en el cuerpo, y desde esa noche algo cambió. Sigo en la ruta, sigo siendo el mismo Armando, por fuera supongo, pero por dentro, esa noche algo se rompió, y hasta el día de hoy, con el hospital nuevo ya casi listo, mi camino de regreso a casa es otro. Doy una vuelta más larga si es necesario, lo que sea con tal de no pasar por esa calle, porque uno aprende que hay pasajes que recoges y dejas, y hay otros que tienen paradas a las que uno, si quiere seguir vivo, no los debe llevar. Gracias por escuchar, cronistas. Si alguna de estas historias te recordó algo que has vivido, cuéntamelo en los comentarios. No dudes en suscribirte para que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, ten cuidado con lo que viajas en la noche.